Mi enfoque no fue destruido por el mundo. Se disolvió con las pequeñas distracciones que aceptaba a diario. Y solo cuando aprendí la filosofía de Taka Fujita, me di cuenta de que el enfoque no es fuerza, es pureza. Fujita decía que la mente humana es como un pincel mojado. Cualquier toque erróneo lo contagia todo. Y durante años dejé que cualquier cosa me tocara. Pero hoy les mostraré cómo recuperé la concentración y cómo ustedes pueden hacer lo mismo. Quédate conmigo hasta el final. Un solo cambio puede redefinir tu claridad mental para siempre. El enfoque que creía tener y el caos en el que realmente vivía. Pensaba que era una persona centrada, hasta que me di cuenta de que mi día era un cúmulo de interrupciones. Me enorgullecía de mi capacidad para realizar múltiples tareas a la vez, responder con rapidez a todo, estar siempre disponible, mantener varias cosas en juego simultáneamente. Observaba mi apretada agenda, mi bandeja de entrada con cientos de correos, mis múltiples pestañas abiertas en el navegador, mis proyectos simultáneos, y veía todo esto como una prueba de competencia, relevancia y productividad. Me decía a mí misma y a los demás que era centrada, disciplinada, capaz de gestionar la complejidad. Pero cuando finalmente me detuve a observar honestamente cómo transcurrían mis días, la verdad fue devastadora. No había ningún enfoque. Solo había una fragmentación constante, la atención dispersa en 1000 direcciones, la energía tan dispersa que nada recibía, mi plena presencia. No era buena para realizar múltiples tareas. Las hacía mediocremente, cada una recibiendo solo fracciones de mi verdadera capacidad. Cada día estaba estructurado, o mejor dicho, desestructurado, en torno a interrupciones aceptadas como normales, incluso inevitables. Empezaba una tarea y 3 minutos después una notificación me llevaba a otra dirección. Intentaba escribir algo importante y mi móvil vibraba con un mensaje que necesitaba revisar de inmediato. Estaba enfrascado en una conversación con alguien y mi mente ya estaba saltando a la siguiente cita. Me sentaba a trabajar en un proyecto importante y en cuestión de minutos estaba revisando el correo electrónico, luego las redes sociales, luego las noticias y luego volvía al trabajo por breves instantes antes de la siguiente interrupción. Y lo peor es que la mayoría de estas interrupciones no eran impuestas externamente, sino autoinfligidas, resultado de mis propias decisiones sobre dónde permitir que se desviaran mi atención. Había construido toda una vida alrededor de la premisa de que la interrupción constante era productividad, que estar siempre disponible para todo era una virtud, que fragmentar la atención entre docenas de cosas era una habilidad deseable. Me forjé a partir de las distracciones que permití. Esta verdad me golpeó como un martillo cuando finalmente la afronté. No era una víctima inocente del mundo moderno que distraía. Era un arquitecto activo de mi propia fragmentación. Cada vez que decidía revisar el teléfono en medio de un trabajo importante, construía una red neuronal de distracción. Cada vez que permitía que el correo electrónico interrumpiera mis pensamientos profundos, reforzaba un patrón de atención superficial. Cada vez que intentaba hacer 3 cosas a la vez, en lugar de una con plena presencia, estaba moldeando un cerebro cada vez menos capaz de mantener la concentración. Las distracciones que permitía no solo me hacían perder el tiempo, sino que literalmente reconstruían mi arquitectura neuronal, convirtiéndome en una persona diferente, una persona con una capacidad de atención cada vez más fragmentada, una persona cada vez menos capaz del trabajo profundo que requiere horas de concentración ininterrumpida. Y esto me distanció de quién podría ser en formas que apenas comenzaba a comprender. Todos los proyectos ambiciosos que soñé con emprender, pero nunca completé. No fue falta de tiempo, fue falta de enfoque sostenido necesario para un trabajo verdaderamente significativo. Todas las habilidades profundas que quería desarrollar, pero permanecían eternamente en un nivel intermedio. No fue falta de potencial, fue negarme a dar la atención enfocada y prolongada necesaria para la maestría. Todas las relaciones que permanecieron superficiales a pesar de querer una conexión profunda. No fue falta de oportunidades, fue una incapacidad de estar verdaderamente presente sin que la mitad de mi atención siempre se filtrara a otro lado. Mi fragmentación tuvo un costo enorme que había estado negando. Me mantenía atrapado en una versión mucho más pequeña de mí mismo de lo que era capaz de ser. Una versión que hacía muchas cosas, pero nada excepcional. Una versión que siempre estaba ocupada,
pero rara vez era productiva en formas que importaban. Una versión que existía en la superficie de todo, pero nunca profundizaba en nada. El despertar llegó en un momento específico que jamás olvidaré. Estaba trabajando en un proyecto que, en 1906, teoría, era prioritario. Pero en 2 horas revisé el correo electrónico 23 veces, las redes sociales 15, las noticias 8 y los mensajes instantáneos constantemente. Al final de esas 2 horas, el progreso real que logré en el proyecto equivalía a quizás 15 minutos de trabajo concentrado. Había desperdiciado 105 minutos en una fragmentación autodestructiva, convenciéndome constantemente de que estaba siendo productivo. Y la calidad de esos 15 minutos de trabajo real fue mediocre, porque mi mente estaba constantemente siendo arrastrada hacia otras direcciones, sin permitirme entrar en un estado de concentración profunda donde se produce un trabajo verdaderamente excelente. Analicé esas 2 horas desperdiciadas y las multipliqué por cuántas horas al día, días a la semana, semanas al año había vivido así. Años enteros de potencial desperdiciado en una fragmentación que había elegido, normalizado e incluso celebrado como multitarea. Y en ese momento de brutal claridad, supe que algo tenía que cambiar radicalmente. No podía seguir construyendo mi vida sobre la base de una atención fragmentada y llamar a eso enfoque. Necesitaba aprender qué era realmente el verdadero enfoque. Y fue entonces cuando descubrí las enseñanzas de Taka Fujita. Taka Fujita y el principio de la mente dirigida Fujita decía que la verdadera concentración nace cuando eliminas todo lo que no pertenece a tu camino. Taka Fujita fue un maestro artesano japonés que dedicó 60 años a crear cerámica de una belleza tan pura que museos de todo el mundo coleccionaron su obra. Pero lo que me fascinaba de él no eran solo sus creaciones, sino su filosofía sobre la atención, la concentración, cómo dirigir la mente. No hablaba de incorporar técnicas de productividad ni trucos para concentrarse en la vida. Hablaba de una eliminación incesante, de eliminar sistemáticamente todo lo que no contribuía al trabajo esencial. Tenía un principio simple pero radical. Tu mente solo puede seguir un camino verdadero cuando eliminas todos los caminos falsos. Esto significaba que la concentración no provenía de una fuerza de voluntad hercúlea para mantener la atención a pesar de 1000 distracciones. Provenía de crear un entorno interno y externo donde las distracciones simplemente no existían, donde solo había una dirección posible para la atención porque todas las demás habían sido eliminadas sistemáticamente. Cuando descubrí los escritos y entrevistas de Fujita, una de sus frases me persiguió durante semanas. Los occidentales intentan aumentar la concentración añadiendo disciplina. Los japoneses la aumentan eliminando la tentación. La distinción era profunda y completamente contraria a todo lo que había aprendido sobre productividad. Siempre había considerado la concentración como algo que se construía con esfuerzo. Mayor fuerza de voluntad, autodisciplina más estricta, sistemas de gestión del tiempo más complejos. Pero Fujita propuso algo radicalmente diferente. La concentración no se construía, se revelaba. Ya estaba ahí, bajo todas las capas de distracción que había permitido acumular. Como un escultor que no crea la forma, sino que solo retira el mármol innecesario para revelar la forma que siempre estuvo oculta dentro de la piedra. Mi trabajo no consistía en añadir más fuerza o disciplina, sino en eliminar sistemáticamente todo lo que impedía que mi concentración natural emergiera. Cuando empecé a restar, en lugar de añadir, el silencio se convirtió en fuerza. Este cambio de paradigma transformó por completo mi enfoque. Dejé de preguntarme, ¿cómo puedo obligarme a concentrarme mejor? Y empecé a preguntarme, ¿qué puedo eliminar que me distrae? Empecé poco a poco, pero de forma radical. Borré todas las redes sociales de mi teléfono. No solo el uso limitado o la configuración de temporizadores, sino que las eliminé por completo. Desactivé todas las notificaciones, excepto las de personas realmente importantes. Cerré todas las pestañas del navegador, excepto la relacionada con mi trabajo. Eliminé el reloj visible de mi espacio de trabajo porque miraba la hora constantemente. Cancelé las suscripciones a boletines que nunca leía, pero que me generaban un ruido mental de cosas que debería estar leyendo. Cada eliminación fue un acto de liberación.
Cada eliminación creó más espacio para que surgiera una verdadera concentración. Y algo inesperado sucedió. El silencio que resultó de estas eliminaciones no fue el vacío aterrador que había temido. Fue fuerza concentrada. Sin notificaciones constantes, mi mente dejó de estar en un estado perpetuo de semialerta, esperando la siguiente interrupción. Sin redes sociales en mi teléfono, se abrieron horas enteras del día donde antes solo había fragmentos de minutos entre revisiones compulsivas. Sin correo electrónico constantemente abierto, proyectos que tomaban días de trabajo interrumpido comenzaron a completarse en horas de atención sostenida. El silencio creado por la sustracción sistemática no fue ausencia, fue presencia concentrada, fue la capacidad restaurada de profundizar, fue el regreso de algo que había perdido sin darme cuenta. Mi capacidad natural para concentrarme intensamente cuando el entorno no saboteaba constantemente esa capacidad. Fujita tenía razón. La concentración no necesitaba construirse mediante un esfuerzo heroico. Necesitaba revelarse a través de la eliminación deliberada de todo lo que la sofocaba. Fujita aplicó este principio no solo a la gestión de las distracciones externas, sino a simplificar radicalmente toda su vida. En su estudio solo contaba con unas pocas herramientas esenciales que mantenía impecablemente limpias y organizadas. Tenía una rutina diaria sencilla que rara vez variaba, ya que la variación requería decisiones, y las decisiones consumían energía mental que prefería reservar para su trabajo. Comía las mismas comidas sencillas, vestía la misma ropa práctica y mantenía un pequeño círculo social de personas que respetaban su trabajo en lugar de exigirle su energía social. Todo en su vida fue sustraído deliberadamente hasta alcanzar la esencia pura, y de esta esencia emergió una concentración tan profunda que podía trabajar 8 horas seguidas en una sola pieza de cerámica sin sentir jamás que se estaba esforzando. Su concentración no provenía de una disciplina sobrehumana. Provenía de eliminar sistemáticamente todo lo que no servía a su propósito esencial, creando una vida tan simple, tan centrada, tan libre de fricciones innecesarias, que la concentración profunda era el camino de menor resistencia. Y comencé a aplicar este principio radicalmente. Todo en mi vida tenía que justificar su existencia. Si no servía directamente a mis objetivos esenciales ni a mi bienestar fundamental, era candidato a ser eliminado. Y cuanto más eliminaba, más emergía mi enfoque natural del silencio que creaba. La práctica de la acción única. Hacer menos para hacerlo mejor. Me engañaba creyendo que la multitarea era poder. Durante años había considerado mi capacidad de hacer varias cosas a la vez como un superpoder, una prueba de competencia superior, una valiosa habilidad que me distinguía. Respondía correos electrónicos durante las reuniones, editaba documentos durante las llamadas, comía mientras trabajaba, escuchaba podcasts mientras hacía las tareas del hogar, planificaba mi próximo proyecto mientras aún estaba en medio del actual. Sentía orgullo por esta capacidad de mantener varias cosas en el aire, de nunca estar haciendo solo una cosa, de aprovechar al máximo cada minuto haciendo 2 o 3 cosas a la vez. Pensaba que me hacía más productiva, más eficiente, más capaz. La cultura corporativa moderna reforzaba esta creencia. La multitarea se consideraba una habilidad deseable en las descripciones de puestos. Se elogiaba a quienes podían aprovechar bien su tiempo, haciendo varias cosas a la vez. Y tener solo una pestaña abierta en el ordenador parecía casi sospechoso, como si no fuera lo suficientemente productiva. Pero la neurociencia y la experiencia de maestros como Fujita contaban una historia completamente distinta. La multitarea es una ilusión, y además destructiva. Lo que yo llamaba multitarea era, en realidad, un cambio rápido de tareas. Mi cerebro no procesaba 2 cosas simultáneamente, sino que alternaba rápidamente entre ellas. Y cada cambio tenía un enorme coste cognitivo del que no me daba cuenta. Los estudios demostraban que solo se necesita una fracción de segundo para recalibrar la concentración cada vez que se cambia de tarea, y estas fracciones acumuladas a lo largo del día sumaban horas de capacidad cognitiva desperdiciada. Pero más allá de los datos científicos, había una verdad experiencial que había estado negando. Cuando hacía varias cosas al mismo tiempo, ninguna de ellas alcanzaba mi capacidad máxima. Todas se ejecutaban de forma reducida, procesadas por una fracción de mí en lugar de por todo mi ser. La calidad se resintió.
la profundidad se resintió. Y algo, más sutil pero crucial, también se resintió. Mi capacidad de estar verdaderamente presente en cualquier cosa. Pero me di cuenta de que cada vez que dividía mi atención, también dividía mi alma. Esta revelación llegó en un momento de devastadora claridad. Intentaba tener una conversación importante con alguien a quien amaba mientras revisaba mis correos electrónicos en mi portátil. Respondí a una pregunta que me hizo, pero cuando cuestionó mi respuesta, me di cuenta de que no la había escuchado. Bien, estaba físicamente presente, pero psicológicamente ausente. Mi atención estaba dividida entre ella y la pantalla, y el resultado fue que no estaba realmente presente con ninguna de las dos. No estaba dando lo mejor de mí a los correos, y desde luego, no le estaba dando una presencia genuina a la persona que tenía delante. Y en ese momento me di cuenta. Así había estado viviendo toda mi vida, dividida, fragmentada, nunca completamente presente en ningún lugar. Mi alma, mi esencia, mi capacidad de presencia total, mi profunda implicación, se estaba dividiendo en pedazos cada vez más pequeños, distribuidos entre demandas cada vez más numerosas, hasta que no me quedaba nada completo para nada. Fujita tenía una práctica que llamaba acción única, o ichigyo en japonés. Hacer una cosa a la vez con total atención, como si fuera lo único existente en el universo en ese momento. Cuando trabajaba en una pieza de cerámica, no había música de fondo, ni conversaciones, ni pensamientos sobre otros proyectos, ni preocupaciones sobre el futuro, ni reflexiones sobre el pasado. Solo existían sus manos, la arcilla y el momento presente. Cuando comía, simplemente comía. No leía, no veía nada, no planeaba. Simplemente saboreaba cada bocado con total atención. Cuando hablaba con alguien, esa persona recibía la totalidad de su presencia, no una versión dividida que competía con un teléfono móvil o pensamientos sobre otras cosas. Esta práctica de acción única no consistía en hacer menos en general, sino en hacer cada cosa por completo en lugar de hacer muchas cosas a la vez. Y, paradójicamente, hacer menos cosas a la vez resultaba en hacer más cosas mejor con el tiempo. Comencé a implementar sistemáticamente el ichigyo en mi vida, y los resultados fueron inmediatos y profundos. Al trabajar en un proyecto, cerraba absolutamente todo. Solo un documento abierto, ninguna otra pestaña, el teléfono en modo avión, la puerta cerrada, y me sumergía por completo en bloques de tiempo definidos. Una tarea que antes me llevaba 3 horas de trabajo interrumpido y dividido, ahora me llevaba 45 minutos de atención total, y la calidad era incomparablemente superior. Cuando estaba en una reunión o conversación, guardaba por completo todos los dispositivos y dedicaba toda mi atención. Y no solo mejoraba la productividad, sino que la calidad de la conexión humana se transformaba. La gente notaba la diferencia entre recibir una fracción de mi atención o toda ella. Cuando comía, simplemente comía, y redescubrí el placer y la satisfacción en la comida que había olvidado que existían cuando comía distraídamente mientras navegaba por las pantallas. Cada acción, cada momento de plenitud, cada decisión de hacer una cosa completamente en lugar de 3 cosas parcialmente, era un acto de recomponer mi alma fragmentada, de volver a sentirme completo. Y descubrí que estar completo en una cosa era infinitamente más poderoso que estar dividido entre 10. Fujita tenía razón. Hacer menos a la vez significaba hacerlo mejor en general. Y hacerlo mejor en general significaba finalmente hacer algo que realmente importaba, algo que realmente tuviera un impacto, algo que realmente expresara todo mi potencial en lugar de solo fracciones dispersas. El ritual japonés de preparación. La concentración comienza antes de la acción. Aprendí que la concentración no nace en el momento de la tarea, sino en el ritual previo. Esta fue una de las lecciones más contraintuitivas y transformadoras que recibí de las enseñanzas de Fujita. Siempre había tratado la preparación como un inconveniente necesario, un obstáculo entre mí y el trabajo real, un tiempo que intentaba minimizar para ir directo a lo importante. Me sentaba en mi escritorio con la mente aún ocupada por la actividad anterior, en un entorno caótico a mi alrededor, sin ninguna transición, y esperaba que la concentración apareciera simplemente por pura fuerza de voluntad. Luego me frustraba cuando no podía concentrarme de inmediato, cuando mi mente divagaba, cuando tardaba 20 o 30 minutos en alcanzar un estado de concentración profunda. Pensaba que era culpa mía, una falta de disciplina.
Pero Fujita me enseñó algo radicalmente diferente. La concentración es un estado que debe cultivarse intencionalmente mediante la preparación ritual, no algo que simplemente se enciende como un interruptor. La preparación no era una pérdida de tiempo, era una inversión esencial que determinaba la calidad de todo lo que vendría después. Fujita tenía un elaborado ritual antes de comenzar cualquier trabajo en su estudio. Primero, limpiaba a fondo su espacio de trabajo, incluso si ya estaba limpio, porque el acto físico de limpiar también le purificaba la mente. Después, organizaba meticulosamente sus herramientas, cada una en su lugar exacto, creando un orden externo que reflejaba el orden interno que cultivaba. Se sentaba en silencio unos minutos, simplemente respirando, dejando que la energía frenética del resto del día se disipara antes de tocar la arcilla. Encendía un incienso específico que usaba solo para trabajar, creando una asociación olfativa que le indicaba a su cerebro: ahora entramos en modo de creación profunda. Finalmente, tocaba la arcilla por primera vez con total intención, como si saludara a un viejo amigo. Todo este ritual le llevaba quizás 15 minutos, pero esos 15 minutos de preparación le permitían 6 u 8 horas de trabajo concentrado y sin esfuerzo. No perdía el tiempo, invertía en crear condiciones donde la concentración fuera inevitable, no forzada. Cuando preparaba el entorno, mi mente se alineaba automáticamente. Empecé a crear mis propios rituales de preparación antes del trabajo que requerían una concentración profunda, y la diferencia fue drástica. Antes de escribir, despejaba completamente mi escritorio, dejando solo mi libreta o computadora y quizás una taza de té. El acto físico de eliminar el desorden externo creaba un espacio mental interno. Apagaba por completo mi celular. No solo lo silenciaba, sino que eliminaba la tentación. Cerraba la puerta, abría una ventana para que volviera a respirar, encendía una vela específica que solo usaba para escribir, creando un ancla sensorial que mi cerebro comenzó a asociar con un estado de concentración. Me sentaba 2 minutos en silencio, simplemente respirando, dejando que las preocupaciones y los pensamientos del resto del día se asentaran como sedimentos en el fondo de un lago turbulento. Y solo entonces, cuando el entorno estaba preparado y mi mente en calma, comenzaba. La diferencia era enorme comparado con mi método anterior, que consistía simplemente en sentarme e intentar concentrarme a fuerza de voluntad. Con la preparación ritual, entré en un estado de profunda concentración en minutos en lugar de media hora. El trabajo fluía con facilidad en lugar de ser una lucha constante contra la distracción. Y lo que es más importante, la calidad era radicalmente superior. El trabajo realizado con una concentración cultivada y una preparación adecuada era incomparablemente mejor que el trabajo forzado mediante una disciplina rígida sin preparación. Fujita comprendió algo fundamental sobre la naturaleza de la mente humana. No se le puede dar órdenes, solo invitarla. No se puede ordenar a la mente que se concentre, pero sí se pueden crear condiciones tan propicias para la concentración que la mente se asiente de forma natural como un pájaro que se posa en una rama preparada específicamente para recibirla. El principio iba más allá de la preparación física del entorno. También existía la preparación temporal. No intentar trabajar a fondo inmediatamente después de una reunión estresante o una conversación difícil, sino darme un margen de transición. Había una preparación energética. No intentar trabajar de forma creativa estando exhausto, sino respetar los ritmos energéticos naturales a lo largo del día. Había una preparación nutricional. No intentar concentrarse profundamente con el estómago vacío, o después de una comida copiosa que desviara la sangre del cerebro. Cada elemento de la preparación parecía pequeño individualmente, pero en conjunto creaban condiciones donde la concentración no era una batalla constante, sino un estado natural que surgía espontáneamente. Maestros japoneses de diversas artes, ceremonia del té, caligrafía, arreglos florales, artes marciales, enfatizaban la preparación ritual porque comprendían una verdad que la cultura moderna había olvidado en su afán por ir directo al grano. El ritual de la preparación no está separado del trabajo, es parte integral de él. Cómo te preparas determina cómo lo ejecutas, y cuando la preparación se realiza con cuidado, intencionalmente e incluso con reverencia, el trabajo posterior posee la misma calidad. Dejé de ver la preparación como un inconveniente y comencé a verla como lo que realmente era:
la base sobre la que se construye todo trabajo significativo. Y, cuando finalmente le dediqué el tiempo y la atención que merecía, mi enfoque pasó de ser algo que tenía que forzar a algo que surgió de forma natural, casi sin esfuerzo, simplemente porque había creado todas las condiciones para que floreciera. El corte invisible. Eliminar lo que roba energía, no solo tiempo. Eliminé las distracciones obvias, pero dejé intactas las pequeñas salidas emocionales. Cuando comencé mi camino hacia una verdadera concentración, hice lo que la mayoría de la gente hace. Eliminé las distracciones visibles y obvias. Eliminé las redes sociales, desactivé las notificaciones, despejé mi espacio físico y creé horarios de trabajo enfocados. Y estos cambios, sin duda, ayudaron. Pero había algo que seguía drenando mi energía, algo más sutil e insidioso que no identificaba. Seguía terminando mis días mentalmente agotada, incluso cuando no había trabajado mucho. Seguía sintiendo que mi energía era absorbida por fuentes invisibles que no podía identificar. Seguía teniendo periodos en los que mi concentración simplemente no estaba disponible, por muy bien que preparara mi entorno externo. Solo cuando profundicé en las enseñanzas de Fujita comprendí: las distracciones más destructivas no son las que te roban el tiempo, sino las que te roban la energía. Y a menudo son invisibles, toleradas durante tanto tiempo que ya ni siquiera notas el desgaste constante que causan. Fujita habló de fugas de energía que ocurren a niveles tan sutiles que pasan desapercibidas hasta que empiezas a prestar atención. Una relación que te agota constantemente, pero que mantienes por culpa u obligación. Una conversación recurrente que siempre termina sintiéndote peor, pero que sigues teniendo. Una cita que odias, pero que nunca cancelas porque deberías ir. Un asunto sin resolver que tu cerebro procesa en segundo plano, consumiendo ciclos mentales. Una persona que sobrepasa tus límites con frecuencia, pero nunca la confrontas. Cada una de estas cosas puede consumir solo minutos de tu tiempo, pero consume horas de tu energía. Energía mental para procesar la situación. Energía emocional para lidiar con sentimientos no resueltos. Energía psicológica para mantener límites no establecidos. Y esta energía drenada es energía que no está disponible para la concentración profunda, para el trabajo creativo, para la presencia genuina. Fujita enseñó que la concentración se pierde por lo que toleras, no por lo que evitas. Esta distinción fue revolucionaria para mí. Estaba aprendiendo a evitar distracciones obvias. No revisaba el teléfono en el trabajo, no veía la televisión mientras comía, no aceptaba reuniones innecesarias. Pero toleraba docenas de situaciones que me consumían constantemente. Decir que sí cuando quería decir que no. Mantener relaciones tóxicas por miedo a la confrontación. Guardar resentimientos no expresados. Posponer conversaciones difíciles y necesarias. Mantener compromisos que ya no me convenían. Tolerar comportamientos ajenos que me excedían. Cada cosa que toleraba contra mi verdad interior creaba fricción interna, tensión psicológica que consumía energía constantemente. Era como tener docenas de aplicaciones ejecutándose en segundo plano en el ordenador. No las ves activamente, pero consumen memoria y capacidad de procesamiento, ralentizándolo todo. Empecé a hacer un inventario sistemático de todos los pequeños drenajes de energía en mi vida, y la lista era aterradoramente larga. Un amigo que siempre se quejaba, pero nunca hacía nada, y me dejaba exhausto después de cada conversación. Drenaje de energía. Un proyecto que había aceptado hacer, pero no me entusiasmaba, así que cada hora de trabajo era una tortura. Drenaje de energía. Un correo electrónico que no había sido respondido durante semanas y que me generaba culpa cada vez que revisaba mi bandeja de entrada. Drenaje de energía. Una discusión sin resolver con un familiar que mi mente seguía reproduciendo. Drenaje de energía. Un entorno de trabajo desorganizado que creaba un estrés visual constante. Drenaje de energía. Un compromiso social recurrente que temía cada semana, pero que nunca cancelaba. Drenaje de energía. Cada elemento individualmente parecía demasiado pequeño para merecer atención, pero en conjunto estaban drenando mi capacidad de concentrarme profundamente porque estaban drenando mi energía vital. Y empecé a eliminar, esta vez no las distracciones obvias, sino las fugas invisibles. Tuve una conversación sincera con una amiga sobre una dinámica que no funcionaba. Fue difícil, pero liberadora. Abandoné un proyecto por obligación, no por alineamiento.
Aterrador, pero energizante. Finalmente, respondí esos correos o decidí borrarlos y seguir adelante. Un alivio mental inmediato. Inicié una conversación difícil que llevaba meses posponiendo, incómoda pero decisiva. Establecí límites claros donde antes solo había tolerancia silenciosa y resentimiento creciente, vulnerable pero empoderadora. Cada uno de estos recortes fue más difícil que simplemente borrar una aplicación del teléfono, porque implicaba confrontación, vulnerabilidad, riesgo social. Pero la energía recuperada fue exponencialmente mayor. Al eliminar cosas que me drenaban la energía, no solo recuperé tiempo, sino también vitalidad, entusiasmo y la capacidad de presencia que había estado dividida entre miles de preocupaciones de bajo nivel. Fujita tenía toda la razón. Lo que toleras mata tu concentración con más eficacia que cualquier distracción obvia. Y cuando finalmente tuve el valor de dejar de tolerar, cuando establecí límites firmes para mi energía, tal como los había establecido para mi tiempo, mi concentración se profundizó de maneras que jamás creí posibles, porque ahora no solo tenía tiempo protegido, sino energía disponible para llenarlo con total presencia. Y esa combinación, tiempo protegido más energía preservada, fue la fórmula para el tipo de concentración que crea un trabajo verdaderamente excepcional. 10. Estado japonés de flow, cuando la acción se vuelve silenciosa. Un día, trabajando en silencio absoluto, entré en el estado que Taka Fujita llamó la línea continua. Había trabajado 3 horas sin descanso, completamente absorto en mi creación, y cuando finalmente levanté la vista, fue como despertar de un sueño profundo. No había sensación de esfuerzo ni de lucha. No había conciencia del paso del tiempo. No había una voz interior que narrara, juzgara ni planificara. Solo había acción pura, fluyendo a través de mí como un río por su cauce, sin obstáculos, sin fricción, sin separación entre quién hacía y qué se hacía. Fujita lo llamó la línea continua, un estado donde el trabajo se convierte en una línea de atención ininterrumpida, sin interrupciones, sin fragmentación, sin vacilación. En Japón, los maestros artesanos lo llamaban mushin o mente sin mente, una paradoja donde uno está más presente y concentrado que nunca, pero la autoconciencia desaparece por completo. Los occidentales lo llamarían estado de flujo, pero la comprensión japonesa tenía matices más profundos. La primera vez que experimenté un verdadero trabajo de línea continua fue accidental. Había implementado todas las prácticas que Fujita enseñaba sin esperar un resultado específico, y entonces simplemente sucedió. Un ritual de preparación perfecto, un entorno completamente libre de distracciones, energía preservada al cortar fugas invisibles, una acción única, haciendo una sola cosa con totalidad. Y entonces, en un instante imperceptible, crucé el umbral. La separación entre yo y trabajo se disolvió. Ya no había ningún esfuerzo consciente por mantener la concentración. La concentración se había vuelto tan natural como respirar. Las manos se movían con su propia sabiduría. Las palabras fluían sin necesidad de buscar ni forzar. Las decisiones se tomaban al instante, sin deliberación consciente. Estaba completamente presente, pero sin la pesada conciencia de estar presente. Era como si me hubiera apartado del camino y hubiera permitido que algo superior trabajara a través de mí. Y la calidad de lo que emergía de este estado era radicalmente superior a cualquier cosa que hubiera producido mediante el esfuerzo convencional. Fujita describió la línea continua como un estado donde ya no estás haciendo trabajo, eres el trabajo. La separación sujeto-objeto se derrumba. No hay un yo esculpiendo la arcilla, solo hay escultura. No hay un yo escribiendo, solo la escritura fluye. Esta disolución del ego no es una pérdida de capacidad ni de control, sino una trascendencia del tipo de control que realmente interfiere con la excelencia. Cuando la parte autoconsciente de la mente se aparta, las habilidades y el conocimiento acumulados durante años de práctica finalmente pueden expresarse sin el obstáculo del pensamiento analítico. Por eso los atletas de élite hablan de que sus mejores actuaciones ocurren automáticamente. Los artistas hablan de creaciones que surgieron de ellos. Los escritores hablan de historias que se escribieron solas. No es misticismo vacío. Es una descripción precisa de un estado donde el ego deja de interferir y la maestría acumulada finalmente puede expresarse plenamente. Fue entonces cuando comprendí.
La concentración es cuando el mundo desaparece y finalmente apareces tú. Esta revelación llegó durante uno de esos estados de línea continua. Durante años había pensado que la concentración se trataba de la intensidad de la concentración, de la fuerza para mantener la atención a pesar de las distracciones. Pero estaba completamente equivocado. La verdadera concentración no es un esfuerzo intenso, sino una relajación profunda en presencia total. No es luchar contra las distracciones, sino una ausencia tan completa de distracciones que la lucha se vuelve innecesaria. Y el resultado paradójico es que cuando dejas de esforzarte tanto por concentrarte, cuando simplemente creas las condiciones perfectas y permites que la concentración surja de forma natural, entras en un estado infinitamente más profundo que cualquier cosa alcanzable mediante la fuerza bruta. El mundo exterior no desaparece literalmente, pero deja de ser relevante, deja de tener el poder de atraerte. Y en esta ausencia de un mundo exterior fragmentado, tú, tu verdadero yo, no la versión fragmentada y distraída, sino la esencia concentrada de tu capacidad y presencia, finalmente aparece por completo. Aprendí que un estado de línea continua no es un regalo que cae al azar sobre unos pocos afortunados. Es el resultado predecible de crear condiciones específicas. Una preparación ritual adecuada, un entorno sin distracciones, energía preservada al eliminar fugas, acción única en lugar de acción dividida, práctica constante el tiempo suficiente para que las habilidades se arraiguen. Cada elemento que Fujita enseñaba era una pieza de rompecabezas, y cuando todas las piezas se alineaban, la línea continua era una consecuencia natural. No ocurría siempre. Algunas sesiones eran simplemente trabajo normal, y eso estaba bien. Pero ocurría con la suficiente frecuencia como para transformar por completo la naturaleza de mi trabajo y mi vida. Porque en un estado de línea continua, no solo era más productivo, sino que estaba más vivo, más presente, expresando mi potencial con mayor plenitud que en cualquier otro momento. Y perseguir este estado, creando las condiciones para que floreciera con regularidad, se convirtió no solo en una estrategia de productividad, sino en una práctica espiritual, un camino para convertirme en quien era capaz de ser cuando todo el ruido se silenciaba y solo quedaba la esencia. Si reconoces que has estado viviendo en la fragmentación en lugar de enfocarte, no tienes que permanecer estancado en ello. Regístrate en The Geisha Path. Los próximos videos te mostrarán prácticas específicas para ingresar a un estado de línea continua con mayor frecuencia. Deja un comentario. ¿Alguna vez has experimentado ese estado en el que el mundo desaparece y finalmente reapareces? El verdadero enfoque no se trata de esfuerzo, se trata de alineación.